aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Benito, uno de los patronos de Europa. La historia de San Benito, como la de muchos santos, demuestra la preocupación de Dios por el bien del hombre. Demuestra que el Espíritu Santo nunca ha dejado de trabajar y que ha mandado sus dones, sus carismas, a la Iglesia y a la sociedad, como el médico que está preocupado por el enfermo y le receta la medicina que necesita en cada momento. La acción de San Benito, sus maravillosos monasterios, algunos de los cuales se conservan tal y como fueron fundados, edificados por él. Por ejemplo, la abadía del Subiaco, cerca de Roma. Otros fueron destruidos en las guerras, como Monte Cassino. Pero sobre todo su regla, su sabiduría, ha hecho que, con razón, se le llame padre de Europa. Él nace en una época de profundas convulsiones. Todavía estaba reciente la herida que la llegada masiva de pueblos que los romanos llamaban despectivamente bárbaros, pero que tenían su propia cultura y su propia religión. La herida que había causado al Imperio Romano, herida mortal, herida que había supuesto la destrucción de todo, las carreteras, el comercio, por supuesto la seguridad. Y él, repito, influido, movido por el Espíritu Santo, empieza una obra religiosa que se convierte en una gran obra renovadora desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la importancia para la agricultura de los monasterios benedictinos, o desde el punto de vista cultural. Sin los benedictinos, Europa no sería lo que hoy es. En el origen de esa Europa de la cristiandad, de la Europa de las catedrales, están los benedictinos. Después, siglos más tarde, la abadía de Cluny, por ejemplo, en Francia, representó una aportación fundamental a la historia de aquella Europa medieval que ya estaba resurgiendo de sus cenizas. Pero ¿cuál es la gran lección de San Benito? Primero, es su lección espiritual. La lección espiritual era poner a Dios en el primer lugar. Repito, en un mundo destruido, porque hay que ver cómo estaba Europa entonces. En ese mundo destruido, todo se puede hacer si Dios está en el primer lugar. Y si Dios está en el primer lugar, se puede, por ejemplo, acoger en casa al peregrino, una de las características típicas de los monasterios benedictinos. Y se puede también trabajar. Por eso el lema, aunque es posterior a San Benito, es un lema benedictino: ora et labora, reza y trabaja. Dios en el primer lugar, reza y trabaja. Se dice que Europa se construyó con la unión de 3 poderosas fuentes. La primera sería la palabra que nos viene dada por los judíos, el Antiguo Testamento. Se une con la búsqueda de la verdad en Grecia, y la última poderosa fertilizante llena de vida de esas fuentes es el cristianismo, que se enlaza con la tradición judía, pero que la renueva y la lleva a su culminación. El encuentro del judeocristianismo con la filosofía griega construye Europa, pero en ese momento, cuando San Benito empieza su obra, no quedaba prácticamente nada. Una ciudad como Roma, que había tenido dentro de sus murallas más de 1 millón de habitantes, estaba totalmente devastada. Los historiadores dicen que quizá había en ella
o en torno a 25.000 habitantes. Eran ruinas, todavía hoy se ven las gloriosas ruinas de Roma. Y así buena parte del resto del continente. La unión entre fe y trabajo, entre fe y pensamiento, fue lo que construyó la Europa que después hemos conocido, no sé si la que hoy estamos viviendo. Pero si este ora et labora, reza y trabaja, reza, pero trabaja, si este amor al trabajo, este poner el trabajo como una manera especial de amar a Dios, como la consecuencia de amar a Dios y como consecuencia del trabajo, también fundamental, la hospitalidad, es decir, la caridad, reza, trabaja y comparte, y que esto ha sido el alma de Europa. Bueno, pues si esto fue así y produjo lo mejor, y no solamente para nuestro continente, sino también lo mejor para otros continentes, bueno, pues si esto fue así, hay que preguntarse qué queda ahora. Y no solamente hay que preguntárselo sobre Europa, sino sobre el resto de los países y de los continentes. Fue Juan Pablo II, un europeo del Este, que hablaba de la necesidad de que Europa respirara por sus dos pulmones, el Este y el Oeste, Occidente y Oriente. Fue él, recuerdo perfectamente, en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Santiago de Compostela, cuando clamó y suplicó a Europa que volviera a sus raíces si no quería ser destruida. No digo por unos nuevos bárbaros, la palabra es ofensiva, pero sí por otras culturas y por otras gentes, porque cuando hay un vacío, ese vacío se llena. Es decir, estamos viendo las consecuencias, padeciendo las consecuencias de la llegada de una emigración masiva que no se adapta. No entro ahora a analizar si tiene que venir esa emigración o de quién es la culpa de que no se adapte o de que no se haya adaptado, porque una parte importante de esa emigración ya son hijos o nietos, son segunda o tercera generación. Pienso en los alrededores de París o de Bruselas, por ejemplo. Esa generación, esa llegada de emigrantes, en su mayoría musulmanes, que no se han adaptado, no todos ciertamente, pero sí muchos, generan violencia. Los barrios, repito, de alrededor de París, son barrios peligrosos. Y no solamente en esa ciudad, también en Alemania y en otros sitios donde tuvieron una inmigración masiva de musulmanes. Pero esta gente, ¿con qué se ha encontrado? Con la Europa del dinero, primero de las monedas locales, el franco, el marco, la peseta, y ahora la moneda colectiva, la moneda común, el euro, la Europa del dinero. No se ha encontrado con la Europa del alma. No se ha encontrado con unas iglesias llenas de gente fervorosa que cree, que ama, que trabaja y que comparte. No se ha encontrado con la Europa de San Benito, o de San Francisco de Asís, o de San Ignacio de Loyola. Se ha encontrado con una Europa que solo se preocupa por el bienestar. Y que sí, es generosa, porque lo es. Quizá es generosa después de haber esquilmado tanto. Pero es una casa vacía, sin alma, incluso cada vez también vacía, sin niños. Es la Europa de las grandes matanzas con el aborto. Unas matanzas de personas inocentes que además generan unos problemas demográficos inmensos. Con esta Europa se están encontrando los emigrantes que de forma legal o ilegal llegan de manera masiva a este continente. ¿Se trata de regular la inmigración? Por supuesto, pero sobre todo de integrar. ¿Cómo se va a integrar cuando no hay nada donde ser integrado? Aparte, repito, de muchas casas vacías, porque ya no tienen quien las ocupe, y desde luego cada vez una economía más frágil, porque ya no tienen manos que trabajen. Europa, sé tú misma, decía Juan Pablo II.
Sé tú misma, vuelve a tus raíces, vuelve a la fe y al trabajo, al ora et labora, a la fe que construyó las catedrales extraordinarias. Sin esto, un vacío que se ocupará y destruirá, o al menos en parte destruirá. Esto vale también para el resto de los continentes. Me duele ver tantas críticas, tanto insulto, tanto desprecio hacia la labor de España en Latinoamérica. Claro que se hicieron cosas mal, muchas, pero son España y lo que llevó incluida y de forma muy especial la religión. Es una parte esencial de la cultura latina. Pretender que eso no hubiera ocurrido y que se estaría en el año 2000 con una Arcadia feliz, si es que era una Arcadia feliz, la Arcadia del dominio inca o del dominio azteca sobre los pueblos que no eran mexicas, bueno, pues pretender que eso hubiera seguido existiendo así y que todavía hoy, en la época de los aviones y de los vuelos intercontinentales o incluso ya intergalácticos, allí en América se estuviera viviendo en la Edad de Piedra, pretender eso es de una ingenuidad suicida. España llegó, hizo muchas cosas mal, pero también hizo algunas cosas bien. Y son las raíces de ese continente. Y no valorar las propias raíces es suicida. Mira lo bueno, mira lo que te dejaron, también lo malo, pero son tus raíces, es tu sangre. Son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Los míos nunca se movieron de España, son los tuyos. Si hicieron fechorías, fueron los tuyos, porque los míos nunca salieron de aquí. Por eso hay que volver a las raíces, valorarlas, discernir lo bueno de lo malo, pero ser fieles a eso bueno, que es lo que nos ha constituido como un pueblo. De lo contrario, estaremos siempre echando la culpa a los demás, como pasa en América o como pasa en África. Estaremos echando la culpa a los demás de lo que es, al menos en parte, culpa nuestra, y no podremos avanzar si no tenemos raíces. Si las odiamos o queremos destruirlas, no podremos tener nunca buenos frutos. Europa, sé tú misma, dijo San Juan Pablo II. Sé fiel a tus raíces. Esto vale para cualquier país, para cualquier continente. Seamos fieles a lo que nos enseñó San Benito. Dios, en el primer lugar, reza. Y por amor a Dios, trabaja y comparte. Así se construyó la mejor Europa. Que así sea.